a continuar con la exposición de la epístola a los romanos. Hoy entramos en el capítulo 7. Este capítulo es quizás el más o uno de los más controversiales de la carta a los romanos. Hay varias posturas en cuanto a este capítulo. Algunos dicen que Pablo hablaba en este capítulo siendo incrédulo. Otros dicen que hablaba siendo cristiano pero en un estado de inmadurez. Y otra postura, la que nosotros afirmamos, es que Pablo habla desde una posición totalmente madura, siendo apóstol de Jesucristo, y narra cómo ocurre la lucha del pecado dentro del creyente. ¿Cuál es la guerra que se libra por la santificación? Esa es nuestra postura entonces en cuanto a este capítulo. Si hacemos un breve resumen de lo que hemos visto hasta aquí, dijimos que Pablo viene hablando ahora de la doctrina de la santificación. En la primera parte de la epístola, hasta mediados del capítulo 5, hasta el verso 11, Pablo nos habla como centro, nos habla de la doctrina de la justificación. Entonces, lo primero que Pablo nos presenta en el libro de Romanos es la doctrina de la justificación por la sola fe. Esa es la primera parte, los primeros 4 capítulos y medio. A partir del versículo 12 del capítulo 5, Pablo comienza a introducir la doctrina de la santificación. Y la forma en que se unen estas dos doctrinas es justamente por nuestra unión con Cristo. Pablo nos dice que el fundamento de nuestra justificación es porque ahora dejamos de estar en Adán y estamos en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Y es de esa misma unión que sale la gracia santificadora. O sea, Cristo es la fuente de nuestra justificación y Cristo es la fuente de nuestra santificación. Ese es el contexto general que siempre tenemos que tener en cuenta para interpretar correctamente Romanos. Todo lo que Pablo dice hasta el versículo 11 del capítulo 5 lo dice referente a la doctrina de la justificación. Y todo lo que Pablo ahora dice desde el versículo 12 del capítulo 5 lo dice en referencia a la doctrina de la santificación. Ese es nuestro pequeño bosquejo, nuestro pequeño repaso para ingresar entonces a esta porción. El tema de hoy es, hermanos, muertos a la ley, vivos en el Espíritu. Los 6 primeros versículos del capítulo 7. Muertos a la ley, vivos en el Espíritu. Y esto es dentro del contexto de la doctrina de la santificación. Dentro de ese contexto estamos muertos a la ley y vivos en el Espíritu. Pablo, en esta porción, continúa respondiendo las objeciones. Vimos que en el capítulo 6 él responde básicamente a 2 objeciones que surgen de su exposición de la doctrina de la justificación y de la santificación, de la unión con Cristo. Él se adelanta a sus posibles objetores contestando a la pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es la primera pregunta que responde en el versículo 6. Porque él había dicho que el pecado abundó. La ley mismo, el pacto mosaico, hizo que el pecado abundase, ¿verdad? Pero abundó el pecado y sobreabundó la gracia. Entonces, esa doctrina va a hacer que las personas digan: entonces tenemos que perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Ese es el pensamiento lógico. Y Pablo responde a esa objeción en los primeros 14 versículos del capítulo 6. En la siguiente porción del capítulo 6, a partir del 15, Pablo dice o responde a una afirmación que hizo en el verso 14, que ahora no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces, él plantea otra objeción: ¿pecaremos porque ya no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia? Y es el argumento que desarrollamos el domingo pasado, y lo que hoy vemos tiene relación con esa pregunta, con esa afirmación de que ya no estamos
bajo la ley. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces para que el Señor nos guíe en la exposición de hoy, que podamos escuchar su voz. Ese es mi deseo, hermanos, que ustedes y todos nosotros podamos escuchar la voz de Dios hoy. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por concedernos el privilegio de ser tu pueblo y de venir aquí como pueblo tuyo a escuchar tu voz, Señor. Queremos ser instruidos. Queremos que por tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento para que podamos ver a Cristo desde la ley hasta Apocalipsis. Porque todo se trata de Él. Él es el cumplimiento de todas tus promesas. Él es el sí y el amén. De Él depende nuestra justicia. De Él depende nuestra santidad. Ayúdanos a ver hoy a Cristo, Padre, por favor. Líbranos de todo error, Señor, por amor de tu nombre. Y que tu Espíritu Santo pueda conformarnos a la imagen de Jesús por medio de la exposición de tu palabra. Inclina nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Por favor, te lo pido, por Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces dijimos, hermanos, que Pablo continúa desarrollando esta segunda objeción, la objeción de pecaremos porque no estamos bajo la ley. El pasaje de hoy vamos a dividirlo en 3 puntos. Primero, Pablo presenta un argumento, un principio general, un axioma general, algo que es evidente, que no necesita demostración. Eso es lo que Pablo presenta en el versículo 1. Versículos 2 y 3, Pablo hace la ilustración de este principio. Y los versículos 4 a 6, Pablo hace la aplicación. Bien sencillo es el bosquejo. Hay un principio que él presenta, hay una ilustración de ese principio, versículos 2 y 3, y hay la aplicación de ese principio, versículos 4 al 6. Dijimos entonces que Pablo había dicho que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si hacemos un recuento de todas las afirmaciones que hizo Pablo hacia la ley, suena como que hay un desprecio hacia la ley. O sea, si nos ponemos del lado de los judíos, que fueron instruidos desde pequeños en la ley de Moisés, es como que percibimos que ellos se iban a sentir amedrentados por las afirmaciones de Pablo. ¿Cómo Pablo, o sea, me vas a decir que no estamos bajo la ley de Jehová? Aquella ley que hace sabio al sencillo, que es pura, que es santa. No, Pablo, no puede ser eso. Imaginamos a los judíos atacando a Pablo por sus afirmaciones. Y si nosotros no entendemos el contexto, vamos a tener esa sensación también de que la ley no tiene en realidad ni un valor para el creyente. Y eso no es lo que Pablo quiere decir, hermanos. Recuerden que Pablo estaba hablando en estos capítulos, dijimos cuál es nuestro marco de interpretación, la doctrina de la santificación. Y es en cuanto a la santificación que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces eso es muy importante que entendamos para interpretar correctamente estos capítulos. Vayamos un poco a leer algunas o a hacer un recuento de las afirmaciones que Pablo hizo hacia la ley para entender un poco el pensamiento judío de aquel tiempo o cómo iban a responder los judíos que estaban dentro de la iglesia. Primero, Pablo nos dice que la ley revela el pecado. ¿Se acuerdan, hermano? Capítulo 3, versículo 20. Esto es lo que los reformadores llamaban el uso pedagógico de la ley. ¿Qué hace la ley? Su segundo uso, la ley tiene 3 usos: político, pedagógico porque nos muestra el pecado, y didáctico porque nos dice cómo tenemos que vivir. Ahora, en el uso didáctico, la ley nos muestra el pecado, nos da a conocer el pecado. La ley hace evidente nuestros pecados. La ley se dio con el fin de que podamos conocer nuestro pecado. Y eso Pablo dijo en el versículo 20 del capítulo 3. La ley también condena al pecador. Es por la ley que estamos todos condenados, por la ley del Señor. Y en ese sentido, aunque toda la referencia de Pablo se refiere a la ley mosaica, al pacto en el Sinaí, sabemos que antes de la ley había muerte. Pablo nos dijo en el capítulo 5, ¿recuerdan? Que antes de Moisés
había muerte y sabemos que la muerte es la paga del pecado. Por tanto, hay una ley que está por encima de la ley del Sinaí, de la ley del pacto de Moisés. Y es esa ley la que está grabada en la conciencia de cada ser humano. Es la ley moral de Dios. Es la demanda que Dios hace a todos los seres humanos. Todos los seres humanos están bajo ese pacto con Dios en Adán, de guardar sus mandamientos, su ley moral, de ser santos, porque Él es santo. Aún antes de Moisés había una ley y toda la humanidad estaba condicionada a obedecer esa ley. Y es por quebrantar esa ley que se acumula más juicio para el día del juicio. Sabemos que por Adán, hermanos, todos nosotros fuimos constituidos pecadores, dice Romanos 5:19. Pero no es solamente el pecado de Adán una realidad en nuestras vidas. No es solamente el pecado de Adán que nos condena, por así decirlo, sino que también nosotros evidenciamos que estamos bajo la condenación por los muchos pecados que cometemos. Somos justos merecedores del infierno porque al ser pecadores nosotros pecamos. Y eso es lo que Pablo empezó a ilustrar en el capítulo 5 del verso 12 en adelante. Nos dice que la ley revela el pecado, la ley condena al pecador. Estamos condenados en Adán, pero también hay acumulación de ira por nuestros pecados, por nuestras acciones que quebrantan la ley de Dios. La ley también define qué es el pecado. Si no tenemos la ley de una manera explícita, no vamos a saber qué es pecado. La ley te dice, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no hablarás falso testimonio. La ley conceptualiza el pecado, nos dice qué es pecado y qué no es pecado. Todo eso está haciendo la ley. Nos muestra el pecado, conceptualiza el pecado y condena al pecador. Todo eso viene de las afirmaciones que hizo Pablo. Pablo también nos dijo que cuando vino la ley, cuando vino el pacto de Moisés, hizo más evidente los pecados, aumentó el pecado. La ley hizo que los pecados aumenten, que abunde el pecado. ¿Por qué? Porque justamente la ley definió el pecado, la ley mostró el pecado y la ley nos condena. Y al hacer eso, nosotros vimos realmente quiénes somos. No era que no había pecado antes de Moisés, había pecado porque Pablo lo dice que antes de Moisés había muerte y la muerte es la paga del pecado. Fuimos constituidos pecadores en Adán, mucho antes que Moisés. Pablo nos dice todas estas afirmaciones acerca de la ley y podemos entender las objeciones judías cuando miramos de esta manera, cuando hacemos este recuento de las afirmaciones de Pablo. Incluso Pablo nos dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio aparte de la ley. Imagínense, hermanos, todas estas afirmaciones, ¿cómo habrán sido para un judío? La justicia de Dios se revela en el Evangelio, Romanos 1:17. Aparte de la ley, Romanos 3:21. Aparte de esta ley se revela la justicia de Dios, por medio de la fe. Entonces Pablo dice, nadie será justificado delante de Dios por obedecer la ley, sino que van a ser justificados por medio de la fe en Jesús. Por medio de la fe y solamente por la fe en Cristo. La justicia que es por la fe, no la justicia que es por obediencia de la ley. Cuando Pablo dice esto, entendemos que estaba hablando de qué, hermanos? De la doctrina de la justificación. Recuerden, hasta mitad del capítulo 5, el concepto es la doctrina de la justificación. Y en cuanto a justificación, ninguno de nosotros podemos ser justo delante de Dios por obedecer la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esas son las afirmaciones de Pablo. Por todo esto, Pablo termina afirmando en el capítulo 6 y viene a ser la cereza de todas sus afirmaciones
y el derramar agua sobre los judíos, pues en la cara de los judíos, cuando dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es como si fuera que Pablo agarra un balde de agua fría y termina su ofensa en lo máximo. Todas las afirmaciones que Pablo venía haciendo sin la ley no es por obediencia, es por fe. La ley solo aumenta el pecado, la ley solamente define el pecado, la ley te da a conocer el pecado, por medio de la ley sos condenado, la justicia de Dios no se revela por medio de la ley, sino por la fe. Entonces nosotros no estamos bajo la ley. Y esa es la afirmación de Pablo. Y eso es lo que Pablo viene contestando desde el capítulo 6. No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y así saltamos al capítulo 7. Entonces, con este contexto que entramos en el capítulo 7. Es esta afirmación la que Pablo ahora va a explicar y va a aclarar para responder a las futuras objeciones a estas afirmaciones. Entonces Pablo presenta el argumento en el versículo 1. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, dijo en Romanos 6:14. Y esta es la conexión con Romanos 7:1. 6:14 y 7:1 están conectados. Ahora el pecado no se enseñorea de ustedes porque no están bajo la ley. Por eso es que el pecado no se enseñorea de nosotros. Entonces vemos una relación entre ley y pecado y ley y creyente. Ley, creyente, ley, pecado. Cuando estamos bajo la ley, el pecado se enseñorea. Cuando no estamos bajo la ley, el pecado no se enseñorea de nosotros. Eso es lo que Pablo afirmó y eso es lo que Pablo va a explicar. Y para hacer eso presenta un argumento, un principio general, un axioma general que es tan evidente que no necesita ser demostrado. Por eso dice: ¿acaso ignoráis? ¿Acaso no saben? Hermanos, habla lo que conocen la ley. Y probablemente aquí hay una referencia a la ley judía, pero también aplica a todo tipo de ley. Porque también los romanos tenían una ley de matrimonios, ¿verdad? Donde quedaban ligados de por vida. Hasta hoy tenemos ese principio general, hasta que la muerte los separe, dice. Ese es el pacto, hasta que la muerte los separe. Entonces, el principio que Pablo presenta aquí es que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Mientras hay vida, la ley se enseñorea de la persona. Mientras hay vida. Este es el principio que Pablo presenta. Y este enseñorear viene del griego katakurieuo, y significa dominio total, autoridad total, poder total. Habla de un dominio absoluto que tenía la ley sobre nosotros. ¿Cuál es la idea, hermanos? En Marcos, les voy a leer, Marcos capítulo 10, verso 42, el Señor Jesús utiliza este mismo término. Fíjense, dice: mas Jesús llamándolo les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y este es el mismo verbo, katakurieuo. Y sus grandes ejercen sobre ella por potestad. Entonces, teniendo este versículo como una explicación, entendemos que la ley es un gobernante sobre nosotros y que ejerce una potestad sobre nosotros. Ejerce un dominio, ejerce una autoridad, ejerce un control total. Eso es lo que Pablo presenta. Ahora dice que este dominio, este control, esta autoridad, esta potestad solamente es ejercida mientras la persona vive. Solamente mientras vive. Ese es el principio que Pablo presenta. ¿Qué pasa entonces cuando la persona muere?
¿Qué pasa con ese poder? ¿Qué pasa con ese dominio? ¿Qué pasa con esa potestad? ¿Qué pasa con ese gobierno? Se termina. Se termina y ahora Pablo va a ilustrar esta verdad con una ilustración del matrimonio. Va a explicar con una ilustración. Y ahí pasamos al segundo punto, hermanos. El punto de la ilustración de este principio general, de este axioma general, de este argumento que Pablo presenta para explicar por qué no estamos más bajo la ley y por qué no estar bajo la ley no produce libertinaje, sino produce verdadera sujeción, verdadera obediencia. Este es el punto al cual Pablo quiere explicar. Porque el pensamiento de los judíos era que si no hay ley, entonces va a haber libertinaje. Muchos cristianos hoy también piensan eso, que cuando predicamos el verdadero evangelio de la gracia, estamos estimulando a la iglesia al antinomianismo, al libertinaje, a que la gente viva como se le plazca. Ya vimos que eso no es así, porque Dios mismo es el que nos hace sus esclavos, sus siervos, sus hijos. Estamos muertos a la ley, pero vivos en el Espíritu. Estamos libres del pecado, pero somos esclavos de Dios. Son todos el mismo punto que Pablo viene desarrollando, hermanos. Vayamos a la ilustración entonces del verso 2 y 3. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Pablo utiliza la ilustración del matrimonio, tanto en la realidad judía como romana. Cuando uno se casaba, estaba unido a su cónyuge en vida. Solamente la muerte anulaba ese matrimonio. Y es esta ilustración la que Pablo presenta. Ahora, cuando utilizamos ilustraciones, hermanos, no quiere decir que sea una analogía perfecta. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pretendamos que cada detalle de la ilustración encaje con lo que nosotros queremos argumentar o explicar. Porque la ilustración, así como Jesús usaba las parábolas para ilustrar, solamente nos presentan un punto de manera general, para ayudarnos a comprender. No es para que nosotros entremos en cada detalle de la parábola o en cada detalle de la ilustración para encontrar una conexión con lo que queremos ilustrar. Esa es la manera correcta de usar ilustraciones. Jesús lo hacía de esa manera. Muchos hoy, por ejemplo, piensan por eso que no se puede utilizar ilustraciones para enseñar la doctrina de la Trinidad, porque dice que cada detalle, cada punto no encaja. Y eso no es válido. Se puede usar ilustraciones para dar una idea, un punto, un tema general y utilizar eso para dar a entender mejor. No quiere decir que cada detalle de mi ilustración tenga que tener una conexión perfecta y exacta con el punto que yo quiero demostrar. Y esto también se aplica acá. Porque Pablo ilustra con la mujer que está casada a su marido por medio de la ley. Dice que está ligada a su marido mientras éste viva. Y acá el marido es la ley. Y nosotros somos la mujer. Y nos dice que él está ligado hasta que el marido muera. Pero no quiere decir que la ley va a morir. ¿Se entiende? Entonces no podemos ajustar cada detalle perfectamente con lo que Pablo quiere enseñar. Simplemente para hacer una ilustración. ¿Cuál es la ilustración? Que la muerte separa ese compromiso pactual. La muerte anula ese compromiso pactual. La muerte hace que estés libre de ese marido. Ese simplemente es el principio que Pablo quiere ilustrar. Eso es lo que Pablo quiere enseñar con esta ilustración. Es interesante, hermanos, porque Dios hizo una transacción legal con nosotros. Dios nos libró de la ley sin adulterar, sin ser adúlteros. ¿Por qué? Porque Dios nos mató, por así decirlo, con Jesús. Pablo presentó esto en el capítulo 6.
Dice que estamos unidos a Cristo en su muerte. Dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Por eso se rompe el dominio de la ley. Y así también se rompe el dominio del pecado. Un muerto, ¿qué puede hacer un muerto, hermanos? Un muerto puede seguir pecando. O sea, te vas a un velorio, está la persona, el cuerpo en el ataúd, y puede seguir fornicando, adulterando, emborrachándose, engañando, mintiendo. ¿Puede seguir? No, esto es lo que ilustra Pablo. Nosotros ya hemos muerto con Cristo. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto a la ley. Hemos muerto a la intención de querer ser justos delante de Dios por nuestros propios esfuerzos. No lo podíamos hacer. No podíamos justificarnos delante de Dios. La ley solamente revelaba nuestros pecados. La ley solamente nos condenaba. La ley solamente hacía que nuestro pecado aumente. Por tanto, nosotros hemos muerto a la ley y así también hemos muerto al pecado. Estamos muertos, ya no podemos vivir bajo el dominio de la ley, por tanto ya no podemos vivir bajo el dominio del pecado. Esa es la implicación, porque el verdadero cristiano no puede pecar porque ha muerto al pecado, porque ha muerto a la ley. Cuando el cristiano muere con Cristo, la ley que nos dominaba antes, que ejercía control sobre nosotros, ya no lo hace más. Y nosotros cambiamos de un dominio a otro, dejamos de ser lo que era y ahora somos una nueva criatura. De modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó, somos nueva criatura creada en Cristo Jesús para buenas obras. Esa es la enseñanza. Pablo también nos dijo que Dios nos entregó a una forma de doctrina, recuerda, a un molde de doctrina. Dios nos entregó a ese molde para que nosotros podamos obedecer de corazón. Morimos con Cristo, pero resucitamos con Cristo a una nueva vida. Y lo hicimos de corazón, voluntariamente, porque Dios nos entregó. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas y nos entregó al reino de la vida, al reino de Cristo. Él nos entregó a esta forma de doctrina. Él nos entregó al Evangelio. No es solamente que nos entregó el Evangelio, sino que nos entregó a nosotros al Evangelio. Nos entregó a nosotros a Cristo. Nos entregó a nosotros a un molde de doctrina, a una manera de vivir, a una nueva manera de vivir. Eso es lo que Pablo viene hablando, hermanos. Dios nos liberó de la esclavitud del pecado y nos conduce a una verdadera obediencia, que no brota de una demanda externa solamente de la ley, sino de un deseo interno del corazón. Pablo dice que hemos obedecido de corazón a esta forma de doctrina, a la cual fuimos entregados. Y esto Dios lo hizo. Porque Dios nos entregó. Dios cambió nuestro corazón. Ahora la ley brota de nuestro corazón. No es solamente una imposición externa que nos condena, sino que es un deseo interno del corazón. Esa es la diferencia. Eso es lo que Dios hizo en nosotros y por nosotros. Y de esta manera Dios nos asegura la vida eterna. Es así que Dios nos da la vida eterna, cambiando nuestro corazón, haciendo que la ley sea un deseo, no una imposición, haciendo que la ley sea una carga ligera y no pesada. Este es el verdadero cristianismo. Esto es lo que Pablo está explicando en estos capítulos. Entonces, si no estamos bajo la ley, ¿podemos pecar libremente? ¿Quién es el que piensa de esa manera, hermanos? El ser libres del pecado no te hace amigo del pecado. Al contrario, ahora comienza una verdadera batalla contra el pecado. Es ahora recién que vos sos consciente de tu pecado. Eso sí hizo la ley. Trajo conciencia, hizo que abunde el pecado en tu vida, trajo conocimiento de pecado. Pero Dios
ahora nos dio armas para luchar contra el pecado y nos capacitó para obedecer la ley de corazón. Ríos de agua viva que brotan de nuestro interior. Es el deseo, es el deleite en su ley. Ese es el verdadero corazón regenerado. Esa es la manera en que debes de mirarte a ti mismo, la manera en que debes de ver tu interior. ¿Te deleitas verdaderamente en Dios y en hacer su voluntad? ¿Es la ley para ti una delicia o es una terrible carga que no la puedes soportar? Es así como debemos de mirar. Hemos muerto con Cristo a través de la fe. Hemos muerto a la ley. Ahora la ley ya no tiene validez. ¿En qué sentido ya no tiene validez la ley? Recuerden nuestro contexto, en el sentido de condenación. La ley ya no nos puede condenar. Al morir a la ley, también hemos muerto a su poder, a su autoridad. ¿Y cuál era la autoridad de la ley? Que la ley nos condena. La ley es la que nos condena. Ahora ya no puede más condenarnos porque hemos muerto a la ley. Imagínense un prisionero que está esperando su celda, la sentencia de muerte. Y mientras espera, muere ahí, en su celda. ¿Qué pasa con la sentencia? ¿Se puede ejecutar o no se puede ejecutar? Y no se puede ejecutar, ¿por qué? Porque murió. Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros morimos. La ley ya no puede más tocarnos. La ley ya no nos puede más condenar. Ya no nos puede más enviar al infierno, por así decirlo de manera más clara, simple y específica. La ley ha perdido su autoridad y su poder sobre nosotros porque hemos muerto a ella en Jesucristo. Ahora, en el versículo 4, Pablo aplica esta ilustración del matrimonio a nosotros. Dice, así también vosotros. ¿Cómo? Como lo que acaba de ilustrar. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, por la fe hemos sido unidos a Cristo. Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivimos nosotros. Hemos muerto con Cristo, nos unimos a Cristo y hemos sido crucificados con Él. Pero así también resucitamos con Él en una novedad de vida, en una nueva vida. Cristo soportó el castigo que demandaba la ley y así también cumplió con la obediencia perfecta que la ley demandaba. Con Él nosotros fuimos castigados en la cruz por medio de la fe. O sea, imagínense esto, hermano, Cristo ocupó nuestro lugar y por la fe nosotros nos unimos a ese momento. Cuando Cristo fue castigado en la cruz, nosotros también fuimos castigados con Él por medio de la fe. Esto es lo que hace la fe, nos lleva a 2000 años atrás y nos pone en la cruz con Jesús. Y todos nuestros pecados son castigados juntamente con Cristo. Hemos muerto con Él, hemos recibido la ira de Dios en Jesús. Pero así también al tercer día hemos resucitado con Él. Ahora ya no le pertenecemos a la ley porque hemos muerto a la ley. Hemos sido condenados con Cristo. Ahora le pertenecemos a Cristo. Ahora que hemos muerto y hemos resucitado con Él, le pertenecemos a otro. Ahora sí, legalmente podemos contraer matrimonio otra vez. ¿Por qué? Porque la muerte puso el fin al matrimonio anterior, anuló el compromiso pactual. Solamente si morimos es que la ley pierde autoridad sobre nosotros para condenarnos. Tenemos que morir con Cristo. Al morir con Cristo también vivimos con Él. Y ahora le pertenecemos a otro. Fíjense lo que dice el versículo 4. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué?
para que seáis de otro. Ese es el fin. No es para ser libre y hacer lo que se me antoja. No es para andar saltando por la calle, contando las mariposas y viviendo como se me antoja. No, hermano, ahora somos de otro. Porque solamente de esa manera podemos morir a la ley. No hay otra manera de morir a la ley. Solamente si morimos con Cristo por medio de la fe. Y es un paquete completo. Morir a la ley implica ahora ser de Cristo. Muertos a la ley, vivos para Cristo. Muertos a la ley, vivos en el Espíritu de Cristo. Siempre tenemos que tener en cuenta esa doble cara, por así decirlo. Porque si no, vamos a pensar que podemos hacer lo que se nos antoja. Y el cristianismo no es hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Los verdaderos cristianos hacen la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque están unidos a Cristo. Ese es el fundamento. Y porque pertenecen a Jesús. Murieron a la ley, pero pertenecen a Cristo. Hemos quedado libres de la ley. A fin, dice el versículo, de que llevemos frutos para Dios. A fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Qué nos hace pensar, hermanos, cuando hablamos la palabra fruto y unión con Cristo? Directamente mi mente me lleva a Juan 15, ¿verdad? Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el verdadero, dice el Señor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Por qué? Porque no está unido a la vid. No está en Cristo. Por tanto, no murió a la ley. La ley tiene autoridad y le va a condenar. La ley tiene autoridad para condenarle, por eso el Padre va a cortar. La muestra de que está unido a Cristo y de que ha muerto a la ley es que lleva fruto. Es que lleva fruto, ese es el propósito. Nuestra unión, morimos para estar unidos con Cristo y estamos unidos a Cristo para llevar fruto. Esa es la trilogía, por así decirlo. Inseparable. Muerte a la ley, unión con Cristo para dar fruto. Si no hay fruto es porque no hay unión y el Padre va a intervenir, va a cortar esa hipocresía en algún tiempo. Cuando se manifieste el juicio, muchos van a decir, Señor, Señor. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. De ahí viene, hermano, todo esto. Es nuestra unión con Cristo lo que garantiza el fruto, porque ese es el propósito. Morimos para estar con Cristo, unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo para dar fruto. Sigue diciendo el apóstol Juan, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y en el verso 8 dice de Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No somos libres entonces para ser nuestros propios dueños. Pertenecemos a Dios, pertenecemos a Cristo. Tenemos que decir de corazón, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Cristo debe de ser tu tesoro más preciable, tu tesoro más valioso. Él es el que hizo que la ley no tenga más poder sobre ti. Es por Él que no vas a ser castigado por la ley. Es por Él que eres libre de la ley. Solamente por Jesús estás justificado delante de Dios. No hay otro. No hay otro mediador, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Es solamente Cristo. Y si estamos unidos a Él, somos libres de la condenación. Somos libres del pecado que trae condenación. Somos libres de la ley que condena al pecado. Pero estamos en Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros.
y Él es nuestro mayor tesoro. Y para el cristiano el vivir es Cristo. Es de allí, hermanos, que brota la verdadera santificación, no de la ley. Eso es lo que los cristianos no entienden hoy. Son como los Gálatas. Si Pablo estuviera hoy a la mayoría de la iglesia evangélica, le diría: tan necios sois que habéis empezado por el Espíritu y van a terminar ahora en la carne. ¿Qué es lo que Pablo le estaba diciendo? Empezaron tan bien, entendieron que la justificación es por la sola fe, solamente en Cristo. Recibieron el Espíritu Santo y ahora ustedes quieren santificarse delante de Dios por medio de sus méritos, por sus obras, por su obediencia. No, el vivir es Cristo. Ustedes están muertos. Así como sus pecados no le condenan, ninguna obra va a añadir mérito. Solamente Cristo. Y Cristo es la fuente santificadora, no la ley. Si vos te pones debajo de la ley para ser santo, vas a caer de la gracia. Y la gracia es lo único que puede santificarte. La gracia nos salva y la gracia nos santifica. Cristo nos salva y Cristo nos santifica. Nosotros no tenemos poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos muerto. Un muerto no puede hacer nada. Ahora el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Eso es lo que Pablo dice. No intentemos ser santos por nuestras fuerzas, por nuestra obediencia, porque no lo vamos a poder. La verdadera santidad brota del corazón, brota de un deseo que Dios lo pone. Dijimos eso, tenemos que ponernos al alcance de Dios a través de los medios de gracia para que Dios cree nuevos deseos. Y a través de esos nuevos deseos mueva nuestra voluntad. Es así como obra la santificación. Entonces, no estamos bajo la ley, ni siquiera para la santificación. Eso es lo que Pablo está diciendo. No solamente para la justificación, sino para la santificación, para ser más santos, no estamos bajo la ley. No sean necios, diría a los Gálatas, Pablo. ¿Por qué, hermanos, esto? El versículo 5 lo explica mejor que algo que Pablo va a desarrollar posteriormente en este capítulo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que por la ley obraban en nuestros miembros, llevaban fruto para muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacemos en nuestros esfuerzos no puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no provenga de fe es pecado. Y eso incluye la santificación. Todo lo que no provenga de fe es pecado. Todo lo que viene de nuestra carne solamente merece la muerte. Eso es lo que dice acá. Cuando estábamos en la carne, ¿qué quiere decir ahí? Cuando éramos incrédulos, cuando estábamos en nuestra naturaleza caída, la ley despertaba deseos pecaminosos en nosotros que conducían a la muerte. La ley nos decía lo que tenías que hacer, nos demandaba externamente y nos condenaba aún más y despertaba rebelión en nuestro corazón. Un ejemplo sencillo, hermanos, un ejemplo sencillo. Suponete que estás aquí en la iglesia y vos te determinaste voluntariamente a venir a servir. Sí, nadie no te dijo. Y vení todos los días y limpiás tal cosa o hacés tal cosa aquí en la iglesia. Y de repente viene alguien de los diáconos, de los líderes y te dice: ¿pueden un poco poner esa acá y esta hacer acá y esta acá? ¿Y qué van a hacer en tu corazón? ¿Quién pico se cree para decirme lo que tengo que hacer? Así funciona la ley. Así funciona la ley. Muchas veces hacemos cosas buenas voluntariamente, pero ni bien se aparece una autoridad por encima y brota la rebelión. Brota la rebelión. Así funciona la ley, hermano. Muchas cosas a lo mejor hacemos voluntariamente, pero cuando la ley viene a nuestros ojos, despierta la rebelión. Y el pecado me engañó, dice Pablo. El pecado me engañó.
Entonces, de esta manera es que la ley despierta los deseos pecaminosos de nuestros corazones. Sabemos que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Recuerdan Romanos 3:20. Sabemos que por Adán fuimos constituidos pecadores. Entonces no es que porque pecamos somos pecadores, sino porque somos pecadores es que pecamos. Es nuestra naturaleza. Los naranjos dan naranjas y los pecadores dan pecados. No pueden dar otra cosa. Fuimos constituidos pecadores en Adán. Romanos 5:19. Fuimos constituidos pecadores en Adán. Cuando la ley se introdujo, el pecado abundó. Ya vimos el ejemplo del servicio voluntario en la iglesia. Se introdujo una autoridad en ese servicio voluntario, nació la rebelión. Hizo que el pecado abunde. No solamente haciéndote más consciente de tus pecados, sino despertando rebelión que quizás antes no había. Así funciona el pecado. Antes de Cristo, antes de la gracia, antes de morir a la ley, el pecado reinó para muerte, dice Pablo. Romanos 5:21. Era un reino, era un imperio, era un gobernador, era una autoridad, era un control sobre nosotros. Y funcionaba conjuntamente con la ley. La ley despertaba el pecado reinaba. Es por eso que mientras estamos en la carne, todo lo que hacíamos solamente ofendía a Dios y traía más castigo sobre nosotros. Pero no es que la ley era mala en sí misma. Eso Pablo va a aclarar en el verso 12 de este capítulo. Porque la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. El problema es que fuimos constituidos pecadores. El problema es que estamos en una naturaleza caída. Y aunque fuimos regenerados, sí, obedecimos de corazón a esta forma de doctrina a la cual fuimos entregados, aún hay remanente de esta maldad, de esta naturaleza en nosotros. Aún vivimos en un cuerpo de muerte. Aún no hemos experimentado la ausencia total del pecado que solamente se va a hacer real en la glorificación. Aún estamos en el proceso de la santificación. La única manera, entonces, de dar fruto para Dios y no fruto de la muerte es no obrar en la carne. Cuando estábamos en la carne, el pecado reinaba y todo lo que hacíamos nos conducía a la muerte. Y lo mismo es siendo cristianos, si queremos agradar a Dios en la carne, por nuestros méritos, por nuestra fuerza, por nuestra obediencia, solamente estamos trayendo muerte a nosotros. No produce fruto para Dios. Aunque puede tener una cierta estima, ciertas disciplinas duras del cuerpo, dice Pablo en otra carta, pero no producen fruto, no santifica, no tiene el poder de santificar. El único que santifica es Cristo, y lo hace a través de su gracia que opera en el corazón del creyente. ¿Qué pasa con la carne? Romanos 8 nos ilustra un poco mejor qué es estar en la carne y qué es obrar en la carne y qué es querer agradar a Dios en la carne. Dice Romanos 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Fíjense, hermano, enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Por eso necesitamos morir a la ley, porque la carne no se sujeta a ella. Ni tampoco pueden. No solamente no hay deseo, sino que no hay capacidad para hacerlo. Estamos inhabilitados radicalmente para obedecer la ley en la carne, aún siendo creyentes. Solamente podemos hacerlo por el Espíritu de Dios, no por nuestros propios esfuerzos. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, dice Pablo. Y acá viene la pregunta: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Todo se fundamenta en nuestra unión con Cristo. Es por medio de nuestra unión con Cristo que recibimos el Espíritu para ahora vivir en el Espíritu y no más en los esfuerzos de la carne. Porque allí no podemos agradar a Dios, porque no se sujetan a la ley ni pueden hacerlo. Es enemistad, la carne es enemistad a la ley de Dios, es enemistad contra Dios. Pero ahora dice el verso 6, estamos libres de la ley. ¿De qué manera hemos sido libres, hermanos? Por nuestra unión con Cristo en su muerte. Morimos con Cristo a la ley. Morimos a la ley. Ya la ley derramó su paga en la cruz. Y ahora no nos puede tocar porque nosotros hemos muerto. No nos puede tocar. El propósito de la muerte es, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y acá Pablo como introduce la doctrina del Espíritu Santo. Ya no estamos bajo la autoridad de la ley, sino estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Pero fíjense, no estamos sin gobernante. No estamos sin autoridad. No estamos sin dominio. El libre albedrío es una ilusión del hombre. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. O eres esclavo de la ley o eres esclavo del Espíritu. Eso es lo que la Biblia presenta. No hay punto medio. O eres de Dios o eres del diablo. No hay esa libertad. El ser humano no es un agente libre por encima de Dios. Siempre nuestras elecciones están condicionadas a un deseo. Es el deseo lo que determina nuestra elección. ¿Y cómo son nuestros deseos estando en la carne, hermanos? Enemigas de Dios. No pueden sujetarse a sus mandamientos, ni pueden hacerlo. Entonces nuestros propios deseos nos esclavizan y nuestros deseos son todos pecaminosos. Ahora, en este punto, Pablo introduce el contraste de la ley y el Espíritu. Y fíjense cuál es el término. Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y esta expresión, esta palabra letra, es una referencia al antiguo pacto, al pacto de la ley. Ya no estamos más bajo ese dominio de la ley. Ahora estamos bajo un nuevo dominio, bajo una nueva autoridad, bajo una novedad de vida. De modo que si estamos en Cristo somos una nueva criatura que estamos bajo un nuevo gobernante. Ese gobernante es el Espíritu Santo. La vida cristiana es ser guiado por el Espíritu Santo. De modo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué quiere decir? No, el Espíritu no habita dentro tuyo. No tenés al Espíritu como tu dueño, como tu gobernante. Vos estás todavía bajo la ley y por tanto estás bajo su condena. La ley no puede salvarte. En teoría sí. Si hay una persona que obedece perfectamente la ley, va a ser salvo por la ley, pero ¿quién puede hacerlo? Nadie. En la práctica nadie puede ser justificado delante de Dios por medio de la ley. Eso es lo que Pablo dice. El único que pudo guardar la ley a la perfección es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Él sí fue justificado por la obediencia de la ley. Él sí. Nosotros ninguno podemos. Fíjense, hermanos, en 2 Corintios 3, capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, versos 5 al 6, Pablo usa esta misma terminología para hacer referencia al antiguo pacto y al nuevo pacto. Y nos da mucha luz también a todo lo que venimos hablando. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Dios. Fíjense, nuestra competencia, ¿de dónde proviene? De Dios. ¿En qué estado? Siendo cristianos ya. Pablo está hablando siendo cristiano. Nuestra competencia no viene de nosotros mismos, no viene de la carne, sino que viene de Dios a través del Espíritu. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y acá usa el mismo término, no de la letra, el contraste, nuevo pacto, no de la letra del antiguo pacto. El nuevo pacto es hecho en la sangre de Jesús, donde se derramó el Espíritu Santo, a partir de Hechos 2. El nuevo pacto era una promesa, el nuevo pacto del derramamiento del Espíritu. La letra es una referencia al antiguo pacto que ya pasó, que ya no nos compete, por así decirlo, ya no estamos bajo ese pacto porque hemos muerto con Cristo, sino del Espíritu. Y ahí viene, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Uno de los versículos más mal interpretados en toda la historia de la iglesia contemporánea. Algunos usan este versículo diciendo que estudiar la Biblia es lo que te mata. O tienes que dejarte guiar nomás por el Espíritu, en tus emociones, en tus instintos. Qué blasfemia, hermanos. Qué blasfemia a Dios verdaderamente. Porque todo lo que hacemos en la carne no puede agradar a Dios. Es imposible que tu corazón engañoso te lleve a una verdadera adoración. Aquí cuando dice la letra mata se refiere al antiguo pacto, a aquel que hemos muerto por medio de la fe en Cristo, por medio de nuestra unión a Cristo. Hemos muerto a esa letra, a ese pacto escrito en piedras, a eso se refiere. Eran letras escritas en piedras del pacto mosaico. Ya no estamos bajo ese régimen, estamos bajo un nuevo régimen, el régimen del nuevo pacto, el régimen del Espíritu Santo. Es el vicario de Cristo en la tierra. No es el Papa, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Él fue enviado por el Padre y por el Hijo. Él es el Señor y dador de vida, dice el símbolo niceno. Él es el que da vida. Él es el Señor. Él es el que tiene autoridad. Es el que tiene dominio. Jeremías 31 quizás es el versículo más conocido. Capítulo 31, versículo 31 del Nuevo Pacto. Escuchen, hermanos, voy a leer y quiero que escuchen con atención. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como ese pacto, no como el pacto mosaico, no como la letra, no como la ley. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces la ley, según los profetas del Antiguo Testamento, no va a ser como el antiguo pacto del Sinaí, sino que va a ser un nuevo pacto que hace Dios. Y en ese nuevo pacto la ley ya no va a ser algo externo, ya no van a más ser letras grabadas en una piedra, sino que van a ser va a ser interno. La ley va a estar grabada en la mente y en el corazón, dice Dios. La ley ya no va a ser una demanda externa, sino un deseo interno. Fíjense, hermano, la diferencia. La ley es un deseo del corazón regenerado. Es un deseo que brota del interior, ya no es más una carga pesada. ¿Cómo te relacionas con la ley, mi hermano, mi hermana? ¿Es aún para ti una demanda externa pesada? ¿Es aún una gran mochila en tu espalda o es un deseo interno de tu corazón? Esas son las preguntas que debes de hacerte y que pueden determinar tu eternidad, que pueden reflejar tu verdadero estado delante de Dios, si estás verdaderamente unido a Cristo
unida a Cristo, si has muerto al dominio de la ley y vives en el Espíritu. Conocer a Dios, conocer su voluntad en este nuevo pacto no va a ser una demanda externa tampoco, sino que vamos a experimentar la voluntad de Dios. Seremos transformados, dice Romanos 12, para que podamos comprobar su buena, agradable y perfecta voluntad. La voluntad de Dios, el conocimiento de Dios va a ser una experiencia que nace en nuestro corazón. La voluntad de Dios ahora está en nuestro corazón porque Él la grabó aquí. Ya no necesitamos que nadie nos diga quién es Dios, porque los hijos de Dios conocen a Dios. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Saben quién es Él, y ese conocimiento es el que trajo vida eterna. Juan 17:3. El conocimiento del Dios vivo y verdadero y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿De dónde viene esta experiencia? ¿Cuál es el fundamento de esta experiencia? ¿Dónde comienza nuestra relación con Dios? El versículo 34 dice que Él va a perdonar nuestros pecados y no se va más a acordar de ellos. Todo lo que recibimos de Dios viene de la gracia. Viene de su perdón gratuito y eterno. Él decidió perdonarnos por amor a sí mismo. Él entregó a su Hijo para eso. Él fue Jehová Jireh, que proveyó el cordero en el monte para que sea castigado en nuestro lugar. Él nos dio como un regalo el perdón del pecado y la vida eterna. No es una paga, no es un mérito, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Esas son las condiciones del nuevo pacto. Ya no es más una demanda externa como en el Sinaí. Es un regalo de vida eterna y de perdón. Y de ahí brota el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de su voluntad. Y el deseo de guardar su ley. De la gracia de Dios. De lo que Dios hizo por nosotros. De la muerte. Y la vida de la muerte y la resurrección del Cordero de Dios, quien es Jesús. Dios provee un camino para limpiar todos nuestros pecados, para darnos el verdadero conocimiento de Él y escribir su ley en nuestro corazón, para que podamos amar a Él, siendo gratos por lo que Él hizo, y amar su ley porque su ley refleja su carácter. Amamos su ley porque amamos a Dios. Amamos su palabra porque amamos a Dios. Dios exaltó su palabra y su nombre por sobre todas las cosas, porque su palabra nos muestra quién es Dios. Él solamente se revela a través de su palabra. Él solamente obra a través de su palabra. No hay otro medio. Sola Escritura es nuestra doctrina. Ezequiel 36 nos da más luz de este nuevo pacto. Conocemos todo, hermanos, versos 25 y 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. El fundamento es el perdón gratuito. De ahí parte todo, de esa gracia justificante. Esa gracia que nos justifica delante de Dios. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Entonces este nuevo pacto también incluía el don del Espíritu Santo. Dios no solamente iba a perdonar nuestros pecados, Dios no solamente nos iba a dar por gracia el conocimiento del verdadero Dios y de su voluntad, sino que Dios iba a poner su Espíritu dentro de nosotros, iba a grabar su ley dentro de nosotros, y por el poder de su Espíritu nosotros íbamos a poder andar en su ley, a guardar sus mandamientos. Él va a hacer eso. No brota de la carne, brota del Espíritu. Piensa en esto, hermano, mi hermana, piensa. El Dios creador de todos los cielos y la tierra, el Dios que es eternamente, el Dios que existe eternamente, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios sublime, majestuoso, habita en ti por medio de su Espíritu. ¿Qué otro poder necesitas? ¿Qué otra fuerza necesitas en tu interior?
¿A qué otra fuente vas a acudir? Tenemos todo lo que necesitamos, tenemos a Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos completos en Cristo, tenemos su Espíritu vivificante. Entonces nosotros fuimos llamados a la libertad, a la verdadera libertad, dice Gálatas 5:13. La verdadera libertad. No podemos usar esta libertad de nuevo para irnos al pecado, aquel pecado que llevó a nuestro Señor y Salvador a la cruz. Hermanos, no tiene sentido, es ilógico, es irracional que utilicemos nuestra libertad para vivir en el pecado. Nos estamos engañando a nosotros mismos si así pensamos. Dios, el Dios Todopoderoso que habita en ti por medio de su Espíritu, no va a permitir que andes en esa rebeldía. Y si andas en esa rebeldía, lo más sano es que consideres si eres salvo verdaderamente. Que consideres si estás en Cristo. Porque todo aquel que no es guiado por el Espíritu de Cristo no habita en él. Si el Espíritu habita dentro tuyo, que es una condición del nuevo pacto, Él va a ser tu Señor. Él no va a permitir que andes en desobediencia, si no, Dios va a ser mentiroso. Dios dijo, yo haré que guarden mis estatutos, que cumplan mis mandamientos. Hermano, Él va a hacer. Él no es hombre para mentir. Él va a hacer que obedezca, quieras o no. Cuando te rebelas, va a traer disciplina. Cuando te sometes, va a poner nuevos deseos y capacidad. Tú eliges el camino. Rebeldía, disciplina, sometimiento, pone nuevos deseos y nuevas capacidades. No te va a forzar a algo que tú no puedes. Primero te va a poner el deseo y luego te va a capacitar para hacerlo. En rebeldía vas a ser disciplinado para que llegues a la condición de humillarte. Para que ahí recién Él pueda poner el deseo y te capacite para obedecer. Seamos sensatos, hermanos. Elijamos el camino de la sumisión voluntaria porque no hay otra. Si estás unidos a Cristo, el Espíritu vive dentro tuyo y es tu Señor. Es tu Señor. Gálatas 5:18 dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Se dan cuenta, hermanos, no el contraste? Es una referencia al antiguo y nuevo pacto. Porque el Espíritu es una condición del nuevo pacto. Entonces, voluntariamente, hermanos, sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Esa es la aplicación. Voluntariamente. Dios va a poner deseos de obediencia en nuestro corazón y nos va a capacitar. Para ello tenemos que usar los medios de gracia. Tenemos que exponernos a su palabra. Tenemos que orar por esos deseos si aún no lo tenemos. La ley en ese sentido aún sirve para nosotros porque nos muestra lo que tenemos que desear y lo que no tenemos que desear. La ley define el pecado. Ya no es nuestro Señor, pero aún tiene un uso didáctico. Nos dice qué tenemos que desear y qué no tenemos que desear. Pero no podemos utilizar la ley para cambiar nuestro corazón o para obedecer. La ley nos dice lo que tenemos que hacer, pero tenemos que recurrir a la gracia, a Cristo. La santificación es Cristo, no es la ley, es Cristo. La ley sigue teniendo su función. ¿Cuál es su función? Llevarnos a Cristo. Llevarnos a Cristo, un ayo que nos lleva a Cristo. Aún siendo salvos, nos sigue llevando a Cristo en el sentido que nos dice lo que tenemos que desear y lo que no tenemos que desear. Pero el poder santificador no brota de la ley, brota de Cristo. Y Dios obra a través de su palabra. Los medios de gracia, estudiar la palabra, meditar en la palabra, memorizar la palabra. Orar para que Dios nos cambie a través de su palabra. Congregarnos para animarnos y exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Esos son los medios que Dios utiliza para vivir en el Espíritu, para llevar frutos para Dios. Solamente en el Espíritu podemos dar frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza.
Y todo el resumen, quizá todo ello podemos englobar en el fruto del amor. En el fruto del amor. Pablo nos dice en Romanos 13, 8 y 10, que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo la ley. Y esa ley está en nuestro corazón. Dios la escribió. ¿Y cómo Dios la escribió? Derramando su amor. Dios dice que su amor fue derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Y que nosotros ahora amamos a Dios, dice Juan, porque Él nos amó primero. Entonces la fuente es el amor. Mientras más amamos a Dios, más le vamos a dar la espalda al pecado. Y el amor de Dios solamente vamos a aumentarlo, conociéndole cada vez más a Él, por medio de los medios que Él nos dio. Debemos de conocer su palabra, debemos de estudiar su palabra. Debemos de orar a Dios para que Él abra nuestro entendimiento e incline nuestro corazón a su palabra. Y es de esa manera que Él nos va santificando. Mientras más conocemos a Cristo a través de las Escrituras, más vamos a amar a Cristo. Y ese amor es el que nos va a santificar. Es a través de ese amor que Dios va a obrar y nos va a llevar a un cumplimiento deleitoso de la ley, que es el amor. Hermanos, vivamos en el Espíritu. Vivamos bajo nuestro nuevo Señor. Usemos los medios que Dios nos da. Busquemos los deseos piadosos. Si sabemos que no lo tenemos, busquemos en oración, pidamos a Dios que cambie nuestro corazón. Busquemos conocer más a Dios a través de la palabra. Busquemos cambiar nuestro corazón a través de la palabra. Si clamamos sinceramente a Él, Él no va a despreciarnos. Él no rechaza a nadie que venga a Él con un corazón contrito y humillado. Y si hoy te has dado cuenta que no estás en Cristo, hoy es día de salvación. Si hoy te has dado cuenta de que no amas a Cristo, sí debes saber de que estás bajo la maldición de Dios. Pero Dios te llama hoy a que vengas a Cristo. Dios te llama hoy a morir a la ley por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús. Y a resucitar a una novedad de vida. A la novedad del Espíritu Santo. A la vida del Espíritu. No intentes agradar a Dios por tus fuerzas. No mires tus pecados por más desagradables que sean, por más muchos que sean. La gracia sobreabunda, aun cuando el pecado abunda. Por Cristo podemos ser perdonados de los pecados más atroces. No hay pecado que pueda condenarte si la sangre de Cristo te limpia. Y la sangre de Cristo puede limpiarte. Tiene el poder para hacerlo. Y para darte una novedad de vida. Es por su sangre que recibimos el perdón de pecados. Es por su sangre que recibimos al Espíritu Santo. Es por su sangre que andamos en novedad de Cristo. Ven a Cristo en esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados. Dale la espalda y abraza a Cristo con todas tus fuerzas para ser salvo hoy. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros en Jesús. Gracias por unirnos a nuestro Señor por medio de la fe. Gracias por darnos muerte a la ley y a su poder condenador. Gracias por darnos muerte al pecado que nos conducía a la muerte. Gracias, Señor, por darnos tu Espíritu y escribir tu ley en nuestro corazón y ponernos en una novedad de vida, ponernos bajo el régimen del Espíritu, unirnos a Cristo por lo que Él es y por lo que Él hizo. Es su justicia, no la nuestra. Son sus méritos, no los nuestros. Es Jesús y no nosotros. Padre, ayúdanos a creer esta verdad y a abrazarla con todo nuestro corazón. Por Él te lo pedimos, Señor. Por Cristo nuestro Señor. Amén.